Estamos de regreso en este foro anual de las industrias y vamos a tocar un tema relevante. Proyecto Nueva Constitución, así se titula, frente al desarrollo de la industria nacional. Y para ello conoceremos las posiciones de dos abogados constitucionalistas destacados de nuestro país. Vamos a comenzar con la visión de Marisol Peña Torres, abogada constitucionalista y además profesora de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Cristian, muy buenos días. Saludo afectuosamente a todos los representantes de ACIMED en esta nueva versión de su foro anual, deseándoles mucho éxito, por supuesto, en su importante actividad para el desarrollo de Chile. Quiero aprovechar esta calurosa invitación que me ha hecho ACIMED para presentarles una perspectiva que pueda contribuir a iluminar la decisión que cada uno de nosotros debe tomar de cara al día 4 de septiembre, presentándoles una especie de paralelo que he denominado luces y sombras de la propuesta constitucional. Y en ese sentido, decirles que una constitución, por supuesto, y un trabajo que se desarrolló durante un año tiene aspectos positivos, pero también tiene muchos aspectos negativos. Consecuencia, la decisión que cada uno de nosotros debe tomar tiene que ver en el fondo con que si esos aspectos negativos forman para cada uno de nosotros parte de lo que sería una columna vertebral que nosotros definitivamente no queremos verla reflejada en el pacto fundamental de la convivencia. Entonces, tratemos de ir haciendo un paralelo. Aquí tenemos una proyección que va a acompañar lo que les quiero plantear hoy día. Lo primero es que la Constitución actual parte señalando que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La propuesta de nueva Constitución no parte refiriéndose a la persona, sino que al Estado. Esto es un cambio importante. El Estado se concibe como un Estado social y democrático de derecho que además debe ser plurinacional, intercultural, regional y ecológico, sin perjuicio de ser una república solidaria. Veamos este primer punto. ¿Qué significa que Chile sea un Estado social de derecho? Fundamentalmente supone que el Estado no puede permanecer indiferente frente a las vulnerabilidades y debe ser un actor definitivo, un actor que intervenga decididamente en la promoción de la igualdad de oportunidades para los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, este es un punto que no merecería reparo, salvo por el hecho de que cuando ya proyectamos el modelo de Estado social y democrático de derecho a todo el resto de la propuesta constitucional, ¿qué nos encontramos? Que pareciera que esa igualdad de oportunidades solo debe ser promovida y articulada desde el Estado. Por ejemplo, cuando leemos en el derecho a la educación que el financiamiento de la educación deberá estar destinado preferentemente a las instituciones estatales. ¿Qué pasa con el aporte de los particulares a la educación? O, por ejemplo, cuando vemos que la administración de los recintos carcelarios solo puede estar en manos del Estado, excluyendo entonces la posibilidad de la existencia que hasta hoy hemos tenido de cárceles concesionadas. En consecuencia, el primer mito que habría que eliminar de nuestra consideración es que una fórmula como la del Estado social y democrático de derecho no tiene por qué ser incompatible con una comprensión del principio de subsidiariedad, donde el Estado efectivamente intervenga más activamente en la igualdad de oportunidades, pero respete, fomente el libre despliegue de la iniciativa de los particulares, de los privados, como por ejemplo lo que hace ACIMED. Y esto es parte, por lo demás, del concepto de gobernanza que junto con el plan de ACIMED 2030 coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, del PNUD, también parte de la Agenda 2030, donde cada uno de los puntos a abordar, pobreza, salud, educación, debe hacerse, dice Naciones Unidas, con el Estado en adecuadas alianzas con los particulares y con el sector privado que tiene mucho que aportar. Un segundo punto es el del Estado plurinacional. Esta es otra definición contenida en el artículo primero de la propuesta que se proyecta a lo largo de toda la geografía de esta propuesta de nueva Carta Fundamental.
¿Y qué significa esencialmente un Estado plurinacional? Es un Estado que no solo reconoce a los pueblos y naciones indígenas originarias que evidentemente poblaban nuestro territorio antes de que llegaran los conquistadores españoles, sino que además supone conferirles libre determinación, como lo dice el convenio 169 de la OIT en esta materia. Y dentro de esa libre determinación, la propuesta de nueva Constitución agrega que además debemos reconocerles capacidad de autogobierno. Por eso, cuando a propósito del Estado regional se crean autonomías territoriales indígenas, debemos pensar que en ella va a haber autogestión, no solo autonomía desde el punto de vista político, administrativo y financiero, como va a ser propio de todas las entidades territoriales, sino que además esta posibilidad de autogobierno, lo cual naturalmente hace generar la legítima duda, sospecha de que puedan crearse verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. Tal vez lo más delicado es el diagnóstico del cual se parte. Un diagnóstico que tiene que ver, tal como se discutió en la Convención Constitucional, con el hecho de que Chile ha sido un Estado profundamente patriarcal, que ha desconocido, que ha minusvalorado a las naciones indígenas, lo cual es discutible a partir de la ley que creó la CONADI en el año 2003. Pero en todo caso, se puede avanzar en un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas sin quebrar la unidad del Estado, sin quebrar la idea de que somos una gran comunidad nacional, pero que tiene distintas particularidades en su interior. Vamos al tercer punto, el pluralismo jurídico, muy relacionado con lo anterior. Aparece a propósito del capítulo de los sistemas de justicia que tradicionalmente se llamaba, desde la Carta de 1822, se llamaba Poder Judicial. Y consiste en que el Sistema Nacional de Justicia va a ser dual, va a estar compuesto por los tribunales que establece la ley y además por la justicia indígena. Usted se preguntará, ¿y cuál es la diferencia? Cuando usted acude a un tribunal que establece la ley, ¿sabe de antemano cuál es el tribunal que va a juzgar el conflicto? Es decir, quién es el juez que va a decidir y sabe cuál es el procedimiento. La justicia indígena, en cambio, se articula sobre la base de costumbres, de prácticas ancestrales que no están escritas, que varían de pueblo en pueblo. Por lo tanto, las autoridades llamadas, desde luego, a impartir justicia indígena van a variar. Y esto, naturalmente, impacta en la certeza y seguridad jurídica con la cual pueden resolverse los conflictos. Se nos dirá que la Corte Suprema permanece como el último resolutor de las eventuales contiendas entre la justicia indígena y la justicia, digamos, que hemos tenido hasta ahora. Pero eso va a ocurrir solo cuando ya exista una decisión de la justicia indígena, no para impugnar, por ejemplo, el hecho de que se instituya competencia para juzgarnos. No sabemos si la ley lo va a restringir solo a las naciones indígenas, va a excluir las materias penales. Son faltas de certeza que en este minuto tenemos y que definitivamente no sabemos cómo serán abordadas por la ley. Tercero, el bicameralismo asimétrico, que es una piedra fundamental dentro del sistema político que propone la nueva Constitución. Es cierto, se mantiene la existencia de dos cámaras, pero hay un absoluto desequilibrio entre el Congreso de Diputadas y Diputadas, compuesto por 155 miembros, más representación de los escaños reservados en la forma que defina en el futuro la ley electoral. Este Congreso de Diputados y Diputadas es aquel por el cual se van a iniciar todas las leyes y es aquel que va a llevar el peso del trabajo legislativo. Porque la segunda Cámara, la de las regiones, llamada a representar a las regiones, va a intervenir solo en algunos asuntos de carácter nacional, como la ley de presupuestos, como los tributos y algunos derechos como educación, salud y vivienda. Pero, ¿qué va a pasar con los derechos de carácter económico? Con aquellos que todos quienes trabajan en la manufactura, por ejemplo, requieren. ¿Qué va a pasar con la ley de libre competencia? Con la ley que fomenta la inversión extranjera. Se va a poder modificar solamente por el Congreso de Diputados y Diputadas y por la simple mayoría de los miembros presentes en ella. Por lo tanto, tenemos ahí un desequilibrio, no vamos a tener como hasta hoy una segunda Cámara, que hasta hoy día es el Senado, que de alguna manera aporte moderación, revisión, equilibrio a lo que se pueda decidir en la Cámara de Diputados, y esto significa que un contrapeso esencial dentro del Estado de Derecho
queda al menos cojo. Y termino finalmente con la importante ampliación y fortalecimiento de derechos sociales que se amplían enormemente, es cierto, en la Constitución, pero a mi juicio con un gran bemol. Y es que una cosa es reconocer derechos sociales que van a ser directamente justiciables, con un criterio de progresividad además, que va a suponer que siempre debemos ir incrementando como Estado el nivel de protección y no rebajarlo. Derechos que van a poder, como digo, reclamarse ante los tribunales, pero que además están sumamente circunscritos desde el punto de vista del desarrollo legislativo posterior. Por ejemplo, usted va a tener derecho a una vivienda justa y adecuada, pero el Estado, por lo tanto el legislador, va a tener que al momento de desarrollar la política pública de vivienda asegurar condiciones de habitabilidad, de seguridad de la tenencia, de entornos seguros, en fin, de pertinencia cultural, lo cual limita evidentemente el espacio de liberación del legislador democrático en cada momento histórico. Por lo tanto, yo diría, para resumir, es muy importante reconocer derechos sociales, pero no nos tenemos que olvidar que aquí hay un delicado equilibrio entre progresividad y responsabilidad fiscal. Solo se van a poder materializar en la práctica aquellos derechos que puedan ser financiados con la billetera fiscal. Y esto puede inevitablemente generar grandes frustraciones desde el punto de vista de expectativas legítimas que estuvieron detrás del movimiento del 18 de octubre del año 2019. Finalmente, entonces, decirles que todos estos derechos que hoy son amparados en su gran mayoría, menos los sociales, por el recurso de protección, van a ser amparados por una acción de tutela que va a ser de conocimiento de cualquier juez ordinario. Por lo tanto, el mismo juez ordinario que está conociendo de un juicio de arrendamiento va a estar conociendo de una infracción eventual al derecho a la privacidad o a la honra. Esto va a generar sin duda una tremenda justiciabilidad, una avalancha sobre los tribunales que es legítimo preguntarse si ellos van a ser capaces de absorberla. Con mayor razón cuando el juez va a poder decirle a usted, cuando recurra de tutela en defensa de sus derechos, usted tiene eventualmente otro medio procesal para defender ese derecho, así que váyase igualmente a otro tribunal ordinario porque yo no le tramitaré la acción de tutela. Quiero aprovechar de estos últimos minutos para agradecer la oportunidad que Asimet me ha brindado de compartir con ustedes a través de todo Chile y también a través de la plataforma de EMOL TV. Les deseo muy buenos días y muchas felicidades en este importante día del Foro Anual de la Industria aquí en Asimet 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada, por estos minutos junto a nosotros, analizando un tema muy relevante que tiene que ver con lo siguiente, proyecto de nueva constitución frente al desarrollo de la industria nacional. Cada abogado va a tener 15 minutos, la abogada Peña ocupó 13 minutos exactos, así que le agradecemos también que haya estado dentro de los tiempos. Es momento de conocer otra visión al respecto. Para eso queremos llamar también acá a nuestro escenario a Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, gracias a Asimet. Es un verdadero gusto estar acá en el Foro Anual de la Industria. En estos 15 minutos voy a intentar sintetizar lo que es una constitución que cambia muchas cuestiones respecto de la actual. Y para ello quisiera enfatizar algunas normas que son relevantes quizá para los asociados de Asimet, como las normas de relevancia económicas propuestas por la nueva constitución. Pero primero es importante, creo yo, focalizarnos en ver cuáles son los ejes, si uno tuviera que explicarle a una persona extranjera, cuáles son los ejes de esta nueva constitución. Lo primero es algo que no tiene precedente en el constitucionalismo comparado, que es esto de la constitución paritaria y con enfoque de género. Diríamos que de las muchas controversias que ha generado el debate constituyente, la paridad es la única que podemos decir es una institución probada. ¿En qué sentido probada? Fue
utilizada para la Convención Constitucional, y ni los más férreos críticos, hasta donde yo entiendo, de la Convención han dicho que haya nada negativo que se haya producido por la paridad de género al interior de la Convención Constitucional. En esta Constitución se hace un salto en esta materia y yo diría que llegó para quedarse. Es probable que de aprobarse esta Constitución, la paridad de género a nivel constitucional sea emulada por las próximas cartas constitucionales mundiales. Luego es una Constitución regional. Chile, como muchos de ustedes saben, lleva algo así como desde el, diríamos, fracasado proyecto de la Constitución Federal de 1826, no ha podido descentralizar un país que tiene un territorio de 4.500 kilómetros de extensión. El centralismo en, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay o en Costa Rica tiene un efecto menos pernicioso que lo que tiene en un país como Chile. Recordábamos hace un tiempo atrás cómo en una región alejada como Magallanes no había una sola persona que pudiera realizar tratamientos oncológicos, forzando a la gente de esa zona a verse en serios problemas ante una enfermedad mortal. El eje, yo diría, de una constitución regional será decisivo para descentralizar un país donde nos hemos habituado, y esto creo que es un síntoma de esto, que santiaguinos representan Aysén o los lagos u otras regiones. Eso sería inconcebible en un país también unitario como Colombia, donde sería inconcebible que un bogotano pusiera una casa de verano en Medellín y se planteara como senador por esa zona. En Chile esto es solo un síntoma de un centralismo asfixiante que le hace mal a las regiones y que le hace mal a Santiago. Un tercer eje, lo mencionó mi colega, es que es una constitución plurinacional e intercultural. ¿Cuál es el sentido de esto? Es reconocer una realidad preexistente que fue sofocada. El informe Patricio Aylwin, encomendado por el presidente Ricardo Lagos hace cerca de 20 años, informe Verdad Histórica y Nuevo Trato a los pueblos originarios, básicamente parte de un diagnóstico que a los chilenos nos duele. En Chile, en el siglo XIX, decía el informe de Patricio Aylwin, hubo genocidio de los pueblos originarios. Esto significa exterminio. A comienzos del siglo XX, expoliación y despojo. Despojo de tierras que habían sido acordadas con el Imperio Español. Y luego, asimilación forzada. En Chile hemos construido el Estado Nacional a partir de una historia muy lamentable, y luego de esa promesa de nuevo trato, que fue el 2003, hubo reformas constitucionales importantes el 2005, y no fue posible siquiera reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. En cuarto lugar, lo mencionó la profesora Peña, Chile, de adoptar esta nueva constitución, consagra un Estado social y democrático de derecho. Esto representa un cambio de paradigma que alinearía a Chile con lo que es algo relativamente habitual en buena parte de Europa Occidental. La idea es que el Estado no debe esperar a que, por decirlo así, los privados no proactivamente actúen para asegurar mínimos civilizatorios básicos. Se mencionaba aquí la concesión de cárceles a privados. Hace unos años atrás, el 2011, la revista The Economist criticaba cómo en Chile ese modelo había llevado a condiciones carcelarias infrahumanas. La civilización de los países se mide, de acuerdo al Economist, por cómo se trata a las personas privadas de libertad, porque la pena, la sanción penal, consiste en estar privado de libertad, no en vivir en condiciones carcelarias infrahumanas. Y, decía el Economist, recomiendo el artículo, allá por el año 2011, que en Chile el sistema de concesiones, porque incluía a personas con fines de lucro, a empresas con fines de lucro, lamentablemente había derivado en esa situación. El Estado social y democrático de derecho busca que el Estado no espere la acción de los privados para intervenir. Pueden, por supuesto, intervenir asociaciones público-privadas, pero la responsabilidad ineludible de quienes velan por el bien común
es no esperar. Y también se traduce en poder tener un catálogo más robusto de derechos, particularmente de carácter económico-social. Chile es un país donde, más allá del derecho de propiedad, el debido proceso, los derechos liberales clásicos, los derechos sociales, salud, educación, han tenido que ser invocados por lo que se ha llamado la propietarización de los derechos. Como no se puede impetrar el recurso de protección para invocar el derecho a la salud, ahí se impetra el derecho a la vida. No siempre se puede llegar al derecho a la salud vía el derecho a la vida. Ha ocurrido lo mismo con educación. Se ha tenido que impetrar el derecho de propiedad sobre la matrícula, eso es para el que paga matrícula, imagino, para poder intentar invocar el derecho de propiedad de salud a la educación, porque el derecho a la educación no es justiciable en Chile. Eso va a cambiar en un esquema de mayor reconocimiento de derechos sociales, se añaden derechos, pero además se le da justiciabilidad a los derechos económicos. En quinto lugar, es una constitución más participativa. En adición a la democracia representativa que tiene el país, esto es el funcionamiento de un Congreso Nacional, esto es la elección directa de un presidente de la República, va a haber la posibilidad de que aquello que vamos a hacer en 12 días se nos va a preguntar a usted y a mí directamente, sin mediadores, si nos parece bien o mal el proyecto de constitución que se nos ofrece. Y no dependemos de representantes, cada uno va a decidir eso. Bueno, paradojalmente, este plebiscito es algo absolutamente excepcional en el orden constitucional vigente. Y sin embargo, en el nuevo proyecto de constitución se va a hacer algo que va a compatibilizarse con la democracia representativa. Va a haber posibilidad que un 3% del padrón electoral fuerce a nuestros representantes a considerar una nueva ley. Eso se llama iniciativa popular de ley. Ha sido muy importante, por ejemplo, en la democracia reconocida como la más importante de América Latina, en términos de su funcionamiento, la de la República Oriental del Uruguay. Va a haber también la posibilidad de que el 5% del padrón electoral pueda plantear que se derogue una ley. Va a forzar al Parlamento a tener que considerar, no es que la gente va a imponer esto, pero va a tener que considerar la derogación de tal ley. Y así, en el gobierno nacional, regional y comunal, va a haber más mecanismos de participación directa como la que vamos a tener, insisto, dentro de 12 días, sin mediadores, porque a veces la democracia requiere la pregunta directa a la ciudadanía respecto de qué considera relevante hacer o no hacer, como será el 4 de septiembre. Finalmente, y esto es algo relevante, estamos en una situación de crisis climática evidente. No hay que vivir en el norte de Europa para darse cuenta que 40 grados centígrados en la ciudad de Londres anticipa una situación catastrófica si no se toman medidas pronto. Es verdad que Chile, con un 0,25 de la población mundial, es poco lo que puede hacer y que dependemos de lo que hagan las grandes economías mundiales como Estados Unidos, China y otras. Pero el sello que va a dar que en Chile, que es un país rico en glaciares, en bosque nativo, que es un pequeño pulmón verde en materia de lo que es bosques templados, haga compatible el desarrollo industrial, que es crucial, con un respeto por las futuras generaciones. Porque finalmente de lo que se trata cuando se cuida esta única tierra con la cual contamos es de cómo van a estar los nietos de nuestros nietos. Es difícil a veces imaginarse en cómo van a sufrir, pero imaginémonos el efecto de la crisis climática que podría tener en ellos. Es poco el tiempo que contamos. Quisiera ahora pasar a los principios constitucionales de relevancia económica que plantea la Constitución. Es clave, más allá del Estado social y democrático de derecho que hemos revisado, recordar que es una república solidaria. La solidaridad, recordarán ustedes en aquella visita del Papa del año 1987, fue una palabra que se ocupó mucho, pero de la cual se avanzó poco. Chile redujo de una manera espectacular lo que fue la pobreza. La dictadura militar la dejó en cerca del 40%, al año 2019 estaba reducida al 10%.
Desafortunadamente, eso fue hecho mientras se mantenía una desigualdad todavía excesiva. El coeficiente de Gini, que mira cuánto es la diferencia entre los que ganan más y menos, lamentablemente se decreció poco. El estallido social es muy probable que sea un signo de esta pregunta. Creo que Rolf Luders alguna vez lo preguntó. ¿Cuánta desigualdad, una vez superada la pobreza, resiste una democracia? El umbral parece ser que en Chile lo habíamos cruzado hace rato, porque los países que son razonablemente equitativos y solidarios no tienen estallidos sociales. Como país tenemos que entender que hay un antes y un después del estallido, que más allá de los excesos de violencia, muy reprochables por cierto, lo que el estallido denotó es que en Chile no era socialmente sustentable el modelo que teníamos, social y políticamente sustentable. Uruguay, ese otro país, no estamos hablando de países inalcanzables, estamos hablando de países latinoamericanos, tienen un coeficiente de Gini más equitativo que Chile, tienen una sociedad más solidaria. Chile puede asimilarse a un país así, que es próspero, el segundo o tercer país más próspero de América Latina, pero que no tiene estallidos sociales. Esa es la lógica detrás de una mayor y mejor distribución. La igualdad sustantiva dice relación con justamente acciones afirmativas del Estado para que grupos que han sido históricamente marginados, estoy pensando incluso en las mujeres. En Chile hasta el año 49 las mujeres no podían decidir cómo van a decidir este 4 de septiembre acerca de si se aprueba o no la Constitución. No podían elegir el presidente de la República hasta hace muy poco tiempo. El estatuto de la mujer sigue siendo muy deteriorado en relación a los varones. En los directorios de las empresas siguen siendo excesivamente subrepresentadas. La paridad, por supuesto, no va a ser impuesta al sector privado. En el sector público, en los órganos como el Banco Central, como la Corte Suprema, por supuesto habrá paridad. Pero el Estado propenderá a tratar de impulsar que en el sector privado también haya una paridad de género para corregir aquello. Algo parecido ocurre también con otros grupos que han sido tradicionalmente maltratados. La interdependencia con la naturaleza es una cuestión que es central, lo mencionábamos respecto a la crisis climática. Tiene básicamente que ver, no es necesario destruir glaciares, bosques nativos o humedales para que se pueda desarrollar una economía que sea, digamos, próspera, productiva. Es posible compatibilizar ambas cuestiones, pero se puede avanzar más. Y finalmente, es final, pero quizá de la máxima importancia, los derechos humanos pasan a tener un rango constitucional y van a ser efectivos. Me queda muy poco tiempo, esta es una constitución compleja de analizar, solo quiero decir que todos analistas de mi campo, los expertos en Derecho Constitucional Comparado, Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, David Landau de la Universidad de Florida, han analizado este proyecto, gente que se dedica a estudiar todas las constituciones del mundo, han dicho, pasa todos los test democráticos, es una constitución razonable. Yo creo que hay que mirarlo con desaprensión, el miedo al cambio es algo natural, pero creo que esta es una constitución que fue elaborada en democracia, que permite profundizar la democracia y que hace compatible crecimiento con sustentabilidad. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Couso, por su ponencia con respecto a la decisión que hay que tomar en 12 días más y las implicancias que hay en torno a la industria. Foro ACIMET es el tema que cruza esta mañana este foro anual. Le agradecemos tanto a la profesora Peña como al profesor Couso nuevamente el haber estado acá, el conocer sus posiciones. Vamos con Marcelo, Dante y regresamos al debate de otros temas con respecto al texto que se propone. Así es, hemos terminado la segunda parte de nuestro programa de hoy. Estamos con nuestro presidente acá. Realmente dijimos información sólida y fundada. Dante, ¿qué te ha parecido la participación de doña Marisol Peña y de don Javier Couso? Muy buena la participación. Este es un tema complejo, no es fácil de analizar. Yo creo que nos quedan dudas y por eso que ahora viene nuestro panel de discusión donde esperamos que muchas de las dudas que
debe tener la gente que nos está siguiendo, las podamos aclarar y podamos votar en forma informada este 4 de septiembre. Perfecto. Vamos a ir entonces a este interesante panel con realmente interesantes invitados. Pero, por supuesto, te quiero invitar a ti, Dante, y a todos nuestros amigos conectados y que nos ven aquí en el set, ¿no es cierto?, número 3 de Televisión Nacional, a través de la señal de Emol TV y de T13.cl. Queremos invitar a agradecer a nuestros amables auspiciadores, por supuesto, partiendo por OTEC Asimet, capacitación de calidad para hacer crecer. Vamos a eso entonces. Vamos, Marcelo, adelante. Estamos presentando Foro Anual de la Industria 2022, auspiciado por Los Héroes, Vivir con Ganas. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Air Products, Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. OTEC Asimet, capacitando para crecer. Sintac, simplificamos tu mundo. ASA, acero sostenible, produce acero verde para construir juntos un país más sostenible. Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo. Asimet, asesorías, apoyamos tu gestión. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. South Metals, especialistas en el abastecimiento de materias primas para la industria metalúrgica. Leitat Chile, agregando valor a su empresa. Siderúrgica Huachipato, somos Aceros CAP. Estamos presentando Foro Anual de la Industria 2022, auspiciado por Los Héroes, Vivir con Ganas. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Air Products, Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. OTEC Asimet, capacitando para crecer. Sintac, simplificamos tu mundo. ASA, acero sostenible, produce acero verde para construir juntos un país más sostenible. Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo. Asimet, asesorías, apoyamos tu gestión. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. South Metals, especialistas en el abastecimiento de materias primas para la industria metalúrgica. Leitat Chile, agregando valor a su empresa. Siderúrgica Huachipato, somos Aceros CAP.